Bien, hermanos, les voy a invitar que abran sus Biblias, primera carta de Pedro, capítulo 2, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25 van a ser los versículos objetos de estudio de esta mañana. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25. El título de la enseñanza del día de hoy se titula Siguiendo las pisadas del padecimiento de Cristo. Siguiendo las pisadas del padecimiento de Cristo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25, dice así la palabra de nuestro Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Siguiendo las pisadas del padecimiento de Cristo. Hay una noticia que se publicó hace ya muchos años atrás, allá en el 1956, en un periódico de Kentucky, y la noticia comentaba de un padre de familia que había violado las leyes del tránsito en esa época. Y llegó ante el juez reconociendo su culpa, confesando la situación que había realizado, no procurando desconocer absolutamente ninguna de las responsabilidades que le cabía por haber violado las leyes del tránsito. Además, en lugar de pagar la multa que se le estaba ofreciendo, prefirió pagar la pena máxima que se daba por violar aquella ley del tránsito. La pena máxima era la de ser encarcelado. Ese padre de familia se le preguntó: ¿por qué tú estás en esta posición? ¿Por qué tú estás decidiendo esto? Cualquiera quisiese pagar la multa y no ir a la cárcel. A lo que él explicó y contestó frente a ese cuestionamiento, diciendo: creo que de esta manera enseño a mi hijo que no debemos menospreciar las leyes. Creo que de esta manera enseño a mi hijo que no debemos menospreciar las leyes. ¿Qué ejemplo estaba dejando este padre a su hijo hace tantos años atrás? La pregunta podríamos hacerla hoy día, es decir, ¿cuántos de nosotros padres estaríamos dispuestos a pagar la pena máxima por alguna violación de alguna ley para hacer ejemplo a nuestros hijos? Y la respuesta no es sencilla. Porque no nacería innatamente de nosotros: sí, yo voy a la cárcel, voy a enseñarle a mi hijo que no hay que violar las leyes. Yo, lo más probable es que elegiría pagar la multa y le diría: hijo, ¿no ves? Vas a perder plata si violas las leyes. Pero no iría a la cárcel. Pero a la luz del pasaje que hoy día estamos viendo, hermanos, vemos cómo Pedro, que viene argumentando en los últimos pasajes que hemos estudiado, que debemos ser sometidos primero a las autoridades civiles, a toda autoridad humana, a toda institución humana, sean buenas, sean malas, hay que someterse, pero también a las jefaturas, como lo veíamos la vez anterior. Con lo mismo, algunos siendo fáciles, pero otros siendo muy difíciles, aprovechándose de los trabajadores. Frente a esa situación donde uno podría argumentar, como lo veíamos, ¿cómo me voy a someter a alguien que está siendo injusto, que me está tratando mal?
No puedo, no es lógico humanamente decir que me voy a someter a autoridades malas, a jefaturas malas. Pero el apóstol Pedro está siendo muy claro en esos llamados a que independiente del trato, sea justo o injusto, tiene que haber un sometimiento. Porque eso es agradable delante de los ojos de Dios, porque eso es la voluntad de Dios para sus hijos. Pero sin lugar a duda, como lo establece Pedro, en este mandato que él dice someterse a los difíciles, porque someterse a los que nos hacen bien es muy fácil, ese mandato está ligado a un ejemplo y a un acto extraordinario, que es Cristo en la cruz. Por eso el título, siguiendo las pisadas del padecimiento de Cristo. ¿Es la cruz de Cristo solo un acto de salvación? Y la respuesta es no. Porque alrededor del acto de la cruz se entreteje un ejemplo que nosotros debemos de seguir. Y sin lugar a duda que cuando hablamos de la cruz de Cristo, no podemos dejar al lado el sufrimiento. Porque Cristo sufrió, padeció. Y como dice Samuel Pérez Millos, a quien cito, dice: el sufrimiento es siempre un problema que afrontar, que muchas veces llega a debilitar la fe. Y es una realidad, hermanos, porque el sufrimiento cuando llega nos hace cuestionarnos muchas cosas. Nos hace cuestionarnos no solamente la situación, no solamente si he creído, no solamente si Dios está a mi favor, sino que se debilita mi fe. El mismo Señor Jesús en su humanidad vio desfallecer su fe. Si es posible de mí pasa esta copa. Hebreos nos comenta que por el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio porque había un gozo, había una meta que cumplir. Pero había un sufrimiento, había un decaimiento. Si Cristo lo sufrió, ¿cuánto más queda para nosotros? Pero tenemos esperanza. Y la realidad es que nosotros debemos reconocer que esa experiencia que el Señor Jesús vivió es la que nosotros también vamos a vivir. ¿Por qué? Porque para eso hemos sido llamados. Versículo 21. Comienza justamente diciendo esto el apóstol Pedro: pues para esto fuisteis llamados. Pedro ya lo ha mencionado. Si volvemos al capítulo 1, versículo 15, él dice, escribiendo: sino como aquel que os llamó es santo. Y la realidad es que Dios es el que nos llama. Nos levanta su voz, nos llama y nosotros obedecemos a ese llamado que hace nuestra vida. Tal cual como sucede en la vida de Lázaro, estando muerto en la tumba, Jesús le dice: Lázaro, ven fuera. Y la voz autoritativa de Dios, en ese caso del Señor Jesús, no hay otra respuesta que obedecer. Y Lázaro se levanta. Cuando nosotros oímos la voz de Dios que nos llama, nosotros respondemos. Y cuando Él nos llama, condiciona nuestra vida. Porque no tenemos opción de decirle: no, Señor, pasado mañana, en 2 días más, espérame un poquito que voy y vuelvo. El Señor llama y nosotros debemos responder. Lamentablemente, muchas veces somos tercos y no seguimos la voz de Dios. Y Dios tiene que disciplinarnos, Dios tiene que guiarnos, no con mucha suavidad, sino que más bien con una disciplina, para que nosotros podamos obedecer. Entonces la vida, cuando Dios nos llama, queda condicionada. Como dice Mateo 11, 28. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando Dios nos llama a ponerse su yugo. Cuando nosotros vemos o se conversa con gente que es del campo, generalmente los que son del campo dicen no podemos poner a un buey o dos bueyes nuevos, sino que generalmente se pone uno de mayor edad, con más experiencia, y uno nuevo. ¿Para qué? Para que compartan el yugo y el de más edad, el más viejo, le enseñe qué es lo que tiene que responder frente a las señales que el campesino le da. Nosotros tenemos que ponernos el yugo con quien tiene más experiencia y más sabiduría y caminar juntos. Por eso cuando Dios nos llama, nuestra vida queda condicionada, porque tenemos que seguir lo que Él nos está diciendo que debemos de hacer. Nosotros, hermanos, como ya lo hemos visto, no somos de este mundo. Somos extranjeros, peregrinos, como decía Pedro. Y como no somos de este mundo, somos desconocidos para el mundo, no podemos esperar nada bueno del mundo. Como lo dice el Señor Jesús ahí en Juan capítulo 15. Entonces, el llamado cuando se nos ejerce en nuestra vida está hablando de que vamos a padecer. Como dice 2 Timoteo 3:12, el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Cuando queremos seguir a Cristo, cuando nos ponemos el yugo junto con Él, vamos a sufrir penalizaciones, vamos a sufrir, vamos a ser perseguidos, a ser menospreciados. Si a Jesús se lo hicieron, no podemos esperar nada distinto para nosotros. Y esto, hermanos, debemos de mirarlo no como algo terrible, decir, pero ¿por qué no podía ser más fácil, Dios? Tenemos que mirar a la luz de lo que Pablo le dice a los filipenses. Capítulo 1, versículo 29, donde les dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, que es lo maravilloso, es lo lindo, sino también que padezcáis por Él. Y es como, Pablo, ¿estás seguro de lo que está escribiendo? ¿Vamos a padecer? Sí, van a padecer. Y Dios ha tomado el padecimiento, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, hermanos, para hacernos un bien. Y como el mismo Pedro lo dice, ustedes tienen algo más valioso que el oro y la plata, la fe, que es probada por fuego. Si el oro es probado por fuego, que es perecedero, ¿cuánto más la fe va a ser probada? Las situaciones difíciles, el sufrimiento, las dolencias, las preocupaciones, las ansiedades que en nuestra vida se presentan son para potenciar nuestra fe. Por eso tenemos que encontrarnos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, como dice Santiago capítulo 1. Porque es Dios trabajando en nuestra vida. Pues para esto fuisteis llamados. Para sufrir, para negarnos, para morir a nosotros mismos, como leíamos en la meditación al inicio del culto de hoy. Pedro continúa diciendo en el versículo 21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Porque también Cristo padeció por nosotros. Aquí tenemos un ejemplo a seguir, hermanos. Cristo padeció por nosotros y decimos amén, porque entendemos que Cristo fue a la cruz por nosotros. Dio su vida, tomó nuestro lugar, el justo por los pecadores. Si avanzan un poquitito ahí en sus Biblias, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18, Pedro toma nuevamente este argumento y dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. A través de la muerte en la cruz, hermanos, Cristo nos dio vida. Estábamos muertos en delitos y pecados,
siguiendo las corrientes de este mundo, como dice Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, pero con su gran amor, su gran misericordia, nos dio vida. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 4. Y si miramos la historia de Cristo cuando murió, ¿qué es lo que vemos? Vemos que siempre estuvo rodeado constantemente de enemigos. Lo perseguían, querían darle muerte, pero tenía que rehuir, tenía que escapar muchas veces para que se cumpliese eso que debía de ocurrir, que era su muerte en el momento que Dios había establecido, no cuando el hombre quería. Pero de manera constante estuvo siendo perseguido, cuestionado, se burlaban de él, querían darle muerte a cualquier instante. Y la pregunta es ¿por qué? Él era el justo, era el Hijo de Dios, vino a hacer bien, sanó a los enfermos, multiplicó los panes, alimentó a miles, decía la verdad, era claro en sus palabras, manifestaba misericordia. ¿Por qué a él lo perseguían siendo el justo y aún así los impíos siguen floreciendo? ¿Por qué los que no siguen a Dios siguen floreciendo? Y una respuesta humana a esta pregunta es difícil. No la podemos hacer. Pero sí, hermanos, lo que podemos tener la seguridad es que Dios ha determinado el camino del sufrimiento para nuestro beneficio. Y es así como debemos de mirarlo, a través de una perspectiva divina. No con estos ojos terrenos, porque nos van a caer 1000 preguntas de ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué hice mal? Pero cuando lo miramos desde la perspectiva divina, decimos gracias y me alegro porque Dios está trabajando en mí. Santiago capítulo 1. Ya mencioné este versículo, pero refuerza una vez más la idea de lo que Pedro está mencionando. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4. Mas tenga la paciencia, que es el resultado de la prueba, su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y es así como debemos evaluarnos. Cuando sufrimos dificultades es Dios preparándonos, probando nuestra fe para que se produzca la paciencia y esa paciencia nos haga perfectos y cabales en Cristo. Cuando nosotros tenemos eso en mente, nos podemos decir gracias Dios. Pero si no lo tenemos en mente, claramente nos vamos a preguntar ¿por qué otra vez? Leía la historia de un japonés y las personas que estaban preguntando decían, ¿este japonés habrá tenido buena o mala suerte? Está registrado en la historia que es el único hombre que vivió a 2 bombas atómicas y sobrevivió. Estaba en Hiroshima cuando cayó la primera bomba atómica, se tuvo que devolver, se iba yendo de la ciudad, se devolvió porque se le habían quedado unos documentos, cayó la bomba atómica, obviamente sufrió todas las consecuencias de la bomba atómica, no murió, un par de días después decidió ir a recuperarse a su ciudad, donde cayó la segunda bomba atómica de la Guerra Mundial, a la cual también sobrevivió. Y uno dice, pobre hombre, ¿habrá tenido buena o mala suerte? Cuando nosotros miramos nuestra vida, hermano, decimos, Dios me tiró una bomba atómica. Y decimos, pero que tengo mala suerte. Voy a tomar la micro, se pasó la micro, voy a llegar atrasado, que tengo mala suerte. Recuerdo una vez, hermanos, andábamos en un viaje con un pastor
y por X motivos en el regreso a Santiago nos atrasamos en salir, la idea era volver a las 5 de la tarde, por ponerle un ejemplo, y nos retrasamos y salimos a las 5:30, lo que retrasaba nuestra llegada acá y algunas cosas que teníamos que hacer. Y nos complicó, pero dijimos, bueno, no es tan terrible, solo es media hora. Cuando habíamos avanzado un par de kilómetros en la carretera, vimos un auto metido entre dos camiones hecho un repollito de papel. Y dijimos, a lo mejor si hubiésemos salido media hora antes, nosotros hubiésemos estado ahí. Entonces, cuando miramos las cosas de una perspectiva distinta, no con una visión humana, decimos gracias porque nos encontramos en diversas pruebas. Y nos glorificamos a Dios porque Él está trabajando en nosotros. Lo hermoso de todo esto, hermanos, que esta realidad no solamente la dejó escrita en el papel, en su palabra, sino que la dejó escrita a través del ejemplo de nuestro Señor Jesús, para que nosotros transitemos en Él. Cuando Él dice aquí, Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, esa palabra en el ejemplo, en el griego, quiere decir un molde. Es como cuando se va a confeccionar, no sé, alguna vestimenta, se pone el molde y se corta según el molde, para que quede una prenda bien hecha. Cristo dejó ese molde para nuestra vida, esa guía para nuestra vida. Por lo tanto, cuando hablamos del sufrimiento con esta perspectiva, Dios no está poniéndose ajenos a esta realidad, sino que está diciendo, sigan las pisadas de Cristo. Entonces, ese es el testimonio, hermanos, que debemos de seguir. Cristo sufriendo no solamente para salvarnos, sino que también para mostrarnos el camino que era necesario que nosotros transitáramos. Y este ejemplo, hermanos, no es opcional. Dice, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. No por si quieren, no por si se les ocurre. Si tienen ganas hoy día, sigan las pisadas. No, el sufrimiento de Cristo en la cruz tiene ese propósito. ¿Para qué? Sigáis sus pisadas, no es opcional. Cristo afirmó que tenía que llegar a la muerte y afirmó su ánimo respecto de eso. Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en el que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Dicho de otra manera, Jesús sabía que si iba a Jerusalén, iba a tener que enfrentar la muerte para ser recibido en el cielo. ¿Qué es lo que hizo? Afirmó su ánimo, afirmó su rostro, porque no era fácil. Si uno supiera que va a salir y se va a dirigir por el camino del frente, no voy a decir cualquiera de los dos lados, porque todos doblamos para alguno de los dos lados, entonces para no asustar a nadie. Como nadie va para el frente, si uno sale y cruza el pasaje hacia el frente, uno dice, si yo sé que voy a ir por ese pasaje y me voy a encontrar la muerte por esa esquina, ¿qué hago? Doblo para cualquiera de los dos lados. Cristo sabía que tenía que enfrentar la muerte y dijo, tengo que caminar ese camino. Cuando hoy día se nos confronta con una vida de adversidad, ¿qué hacemos nosotros? Ay, ¿no habrá una pasadita por el lado? ¿No se podrá por este otro lado? En vez de afirmar nuestro rostro, decir, con tu ayuda, Señor, porque tú vas a trabajar, si es necesario que yo padezca esta situación, la enfrento con gozo y con alegría. Por lo tanto, hermanos, no debemos temer nada porque Cristo ya lo padeció. Y en ese padecimiento Él también nos entiende. Entiende nuestras luchas, nuestras dificultades. Y como decía Mateo 16, 24, debemos de seguirle a Él. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame. Y esa huella, hermanos, fue marcada por el Cristo hombre. No Dios sentado en su trono. Cristo hombre, viviendo tal cual con nosotros, padeciendo las mismas situaciones que nosotros, tentaciones, hambre. Yo no sé cuál ha sido tu realidad en tu vida, hermano. Pero creo que a nadie, a estas alturas de la vida, le ha faltado una cobija con que taparse, una almohada blanda en que apoyar su cabeza durante la noche. Cristo no tenía nada de eso. Y muchas veces decimos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué pasó frío en la noche? Cristo no tenía con qué taparse, no tenía una almohada donde apoyar su cabeza. Ese Cristo fue el que dejó marcado este camino. Y cuando miramos la realidad de este Cristo, es que también empezamos a mirarnos a nosotros mismos. Porque si nosotros padecemos, como decía Pedro en los versículos anteriores a lo que estamos estudiando, que si padecemos por algo que hicimos mal, ¿qué provecho tiene? Y la respuesta es ninguno, porque es justo que estemos padeciendo si hemos cometido algún mal. Pero Pedro aquí argumenta la realidad de este Cristo en la cruz. Versículo 22. El cual no hizo pecado. Y ese es Cristo, hermanos. Aquí Pedro está recordando las palabras de Isaías capítulo 53, versículo 9. Isaías 53, 9. Que dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad, fue sin pecado. Cristo vivió una vida impecable, hermanos, una vida sin cometer ni un pecado, a pesar de ser igual que nosotros, la misma humanidad. Juan capítulo 8, versículo 46. Dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Cristo aquí diciendo: ¿quién me redarguye de pecado? Que me diga en qué yo he pecado para arrepentirme. ¿Y qué le podíamos decir si estuviésemos ahí? Nada. Si Cristo fue impecable, cumplió la ley a la perfección. El punto es que por más perfecto que nosotros seamos, no vamos a poder igualar a Cristo. No podemos. Ahora, esto no es motivo, hermanos, para decaer en nuestro esfuerzo y decir, bueno, pero es que Cristo era Cristo, Él lo pudo hacer, Pablo fue el que anduvo más cercano a lo que Cristo vivió. Yo no soy ni Pedro ni Pablo, menos Cristo. Muy por el contrario, a desanimarnos, a decaer en nuestro esfuerzo, tenemos que seguir esforzándonos. Porque tenemos morando en nosotros al Espíritu Santo. Poderoso Espíritu Santo, que levantó a Jesucristo de los muertos, como dice Efesios capítulo 2. O capítulo 3, no lo recuerdo. Pero en Él que levantó a Jesucristo de los muertos, vive en nosotros y opera en nuestra vida para fortalecernos y vivir la vida que Dios demanda de nosotros. Por lo tanto, debemos seguir aferrados a la esperanza de que vamos a llegar a ser semejantes a nuestro Señor Jesús. No por nuestros esfuerzos, sino porque es el propósito de Dios para nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que seamos semejantes a su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos capítulo 8. Entonces en Él no se encontró ningún pecado, pero además no se halló engaño en su boca. Cristo siempre habló la verdad. De su boca solo salía la verdad, ningún engaño.
ni siquiera para tratar de escapar de alguna situación. De su boca salía un engaño. Incluso antes de llegar a la muerte, ahí con el procurador romano, dicen que tú eres el Hijo de Dios. No lo he dicho yo, lo has dicho tú. En ningún momento podría haber dicho, bueno, sí, en realidad no es tan así, es como que sí, como que no. No, dijo, sí, tú lo has dicho, tú has dicho la verdad. En todo momento, con la verdad, sus palabras siempre manifestaron una absoluta santidad. Sufrió todo tipo de tentaciones, sufrimientos, pero no pecó. No conoció de ningún tipo de pecado ni ninguna forma de pecado. Segunda carta a los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es Cristo, hermanos, este Cristo sin pecado, sin engaño en su boca. Y Pedro detalla algo porque creo que hay un sentido aquí. Versículo 23. Hay un contraste y una comparación maravillosa. Dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Y esta es la conducta impecable de Cristo, la cual nosotros también debemos aprender. Y esto es lo que Pablo enseña en Romanos capítulo 12. A nadie paguéis mal por mal. ¿A Cristo qué le hacían? Lo maldecían. ¿Con qué respondía? No con maldición. ¿Qué es lo que hacía? Él bendecía. Cuando estaba en la cruz, ahí muriendo, hermanos. Padre, consúmelos con tu ira. No. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros nos tratan mal, no sabéis con quién te estás metiendo, el Hijo de Dios. Las plagas de Egipto. ¿Cuánto debemos aprender de nuestro Señor Jesús? Cuando Él padecía, no respondía con amenazas. Ahora, cuando nosotros padecemos, ¿qué hacemos? Respondemos con reproches. A lo mejor, en lo más sabio, a murmullos, para que no nos escuchen. Y por dentro hervimos, amenazas, ya me vas a conocer, ya vas a saber lo que es bueno, ya te va a tocar a ti. ¿Y Cristo? Como dice Isaías 53, sin manchas, sin engaño, sin maldecir, como un cordero enmudecido al matadero. Este es el ejemplo supremo que nos dejó nuestro Señor Jesús. Y es el que nosotros debemos de seguir frente a las ofensas que nos hacen quienes nos persiguen. Frente a las injusticias de toda institución humana. A las injusticias de todo jefe que tenga maltrato. Frente a cualquier situación de la vida, hay algo que nosotros debemos de aprender y que Cristo también hacía. Cristo, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Qué es lo que hizo Cristo cuando estaba en la cruz? ¿Echó mano a su poder, a su deidad? No. ¿Qué dijo? Padre, a ti encomiendo mi alma. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros frente a la realidad de Cristo
en la cruz, enseñándonos este ejemplo, este modelo. ¿Qué es lo que Cristo hacía? Si no, la segunda parte del versículo 23, si no, encomendaba la causa al que juzga justamente. Y eso es lo que hacía Cristo. Entregó la causa a aquel que podía juzgar justamente. Cristo, siendo el mismo Hijo de Dios, entregó y encomendó la situación al Dios justo. ¿Cristo podría haber sido justo y actuar en ese momento? Por supuesto que sí. Pero él entendía que también estaba en su humanidad. El creyente tiene que aprender esto que dice el Salmo 37:5. Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y eso es lo que hizo Jesús. Ahí en Lucas 23, encomiendo a ti mi alma. Cristo, siendo el mismo Dios, no obró por sí solo, sino que descansaba en su Padre. Nosotros no somos Cristo. ¿Cuánto más debemos descansar en nuestro Padre? Como parte diciendo Pedro en la carta: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es así como nosotros debemos de actuar. Ante cualquier decisión que tomemos, si descansamos en Dios, esa decisión va a estar teñida de justicia. Pero si no dependemos de Dios y actuamos por nuestra propia cuenta, va a estar teñida de injusticia. Si tomamos cualquier acción por nuestra propia cuenta, va a estar impregnada de soberbia y de injusticia. Porque no podemos obrar de otra manera. Porque somos pecadores. Porque nuestro carácter nos acusa. No debemos actuar, hermanos, por sí solos, como si fuésemos dioses. Debemos encomendar nuestra causa a quien sí lo puede hacer de manera justa. ¿Qué debemos hacer si hay problemas, dificultades, tentaciones, angustias? Echar nuestra causa sobre Dios. Y Él va a hacer. Tenemos que tener una entrega incondicional a su voluntad. Tenemos que tener una absoluta confianza en su sabiduría y en su soberanía. Porque haciendo así vamos a tener paz y fortaleza necesaria. Te aseguro, hermanos, que si decidiésemos y nos aventuráramos a decir yo voy a obrar y voy a obrar lo más justo que pueda, siempre va a quedar un sabor amargo en la boca. Porque se me va a pasar la mano y no fui justo, o porque podría haber sido un poquito más duro y a lo mejor no hubiese pecado. Siempre va a quedar ese sabor, siempre va a quedar el pensamiento de que a lo mejor podría haber hecho algo más o algo menos. Pero si descansamos en Dios, Dios de una manera justa va a actuar justamente. Ni más ni menos, justamente. Y es así como debemos descansar. Por eso Filipenses 4, versículos 7 y 8, dice: por los demás, hermanos, lleguen delante de Dios con toda oración, con toda súplica, con todo ruego frente a situaciones de angustia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Estás pasando por momentos de dificultad? Persecuciones, dolencias, enfermedades, problemas en el trabajo, problemas económicos, que no sean por causa nuestra, por supuesto. Entrégaselas a Dios. Con toda oración, con toda súplica. Dice: Señor, mira, pasa esto, eso es injusto. Entrégalo a ti, dame paz en mi corazón. Punto. Y si sigo sufriendo es porque Dios sigue trabajando en mí. Versículo 24.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Aquí Pedro va un poco más allá al mostrar el ejemplo de Cristo. Su acto como ejemplo, como un molde para nuestra vida, es el mismo acto que nos llevó a la salvación. Por lo tanto, este acto es ampliamente poderoso, porque no solamente nos salva, sino que nos marca el camino de vida. Cristo tomó nuestro lugar para pagar nuestros pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6. Y este propósito de llevar Cristo nuestros pecados a la cruz tiene un propósito, como continúa diciendo el versículo. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y aquí como que Pedro está reforzando una vez más algo que ya ha mencionado. No solamente sigan el ejemplo que Cristo dejó en la cruz, sino que deben entender que Cristo en la cruz los transformó y los llevó a otra vida, como lo vimos en el capítulo 2, para que anunciéis las virtudes de aquel que los trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Estando muertos en pecado, ahora tienen vida. Eran peregrinos, eran extranjeros, ahora son pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, para anunciar justamente las virtudes de este Dios que nos transformó. Y este acto de Cristo en la cruz que nos salva también es motivo del cambio de nuestra vida, para que ahora que hemos muerto al pecado, vivamos en justicia. Romanos capítulo 6. Versículos del 1 al 4. Dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, si cuando había pecado y abundó la gracia de Dios y nos perdonó a través de Cristo en la cruz y seguimos pecando, a lo mejor recibimos más de parte de Dios. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y si es una vida nueva, es distinta a la antigua, por lo tanto debemos de vivir para la justicia, como dice Pedro. Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. A través de Cristo, del acto de Cristo en la cruz, ahora podemos vivir libres de la esclavitud del pecado, porque Cristo ya derrotó el pecado. Este acto nos libra de la contaminación del pecado, por eso menciona acá que fuimos sanados de nuestras heridas. No heridas físicas, sino que heridas espirituales, aquellas que nos impedían acercarnos a Dios, nos impedían vivir una vida santa. La enfermedad mortal fue curada, haciendo obviamente referencia a esa enfermedad espiritual que nos mantenía ajenos a la realidad de Dios. Y Pedro, antes de culminar, agrega una razón más, hermanos. O sea, Dios nos dejó ejemplo a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Dios nos da a través de la salvación en la cruz el poder para poder vivir de una manera justa, respondiendo a los malos con bien, sino que además debemos de tener una mentalidad distinta frente a las situaciones de padecimiento. ¿Por qué? Versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora
habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Si volvemos a Isaías, capítulo 53, el versículo 6, dice lo siguiente. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Éramos ovejas errantes, hermanos, sin camino. Personas sin rumbo, alejándonos cada día más de Dios, como dice el Salmo 14. No hay quien busque a Dios, cada uno por su camino. Cada uno tratando de encontrar el propósito de su vida, pero sin pensar en Dios. Errantes, perdidos, descarriados. Pero gracias a Dios, a través de Cristo en la cruz hemos vuelto y nos hemos convertido para acercarnos a Dios. No hay quien busque a Dios, pero ahora nos podemos acercar fácilmente a Él a través de Cristo en la cruz. Porque Cristo es el camino para el Padre. No hay otro camino por el que podamos transitar para llegar a Dios. Solo Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, como dijo en Juan 14, 6. ¿Y a qué podemos llegar? Al pastor y obispo de vuestras almas. Cristo se declaró en Juan capítulo 10 como el pastor, el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Recuerdo un pastor que en algún momento dijo: si yo voy caminando con los hermanos de mi iglesia y alguien llega y apunta con una pistola a un hermano, yo me pongo entre la pistola y el hermano, porque el buen pastor da su vida por las ovejas. Suena muy bonito. Pero la realidad, hermanos, y no digo que a lo mejor no haya que hacerlo, la realidad es que el pastor, el buen pastor, ya dio su vida por las ovejas. Y fue Cristo en la cruz. Y ese pastor no defrauda, ese pastor no falla, porque Él cuida de las ovejas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma guiándome por sendas de justicia, por amor de su nombre. No temeré mal alguno, porque Él es el buen pastor. No nos va a llevar a un lugar donde el pasto sea más o menos, nos va a llegar al lugar donde sea el mejor pasto. Donde el agua sea más cristalina, más pura. Y además de ser el buen pastor, es obispo. Y obispo aquí es el supervisor, el que ve desde arriba. Es como el vigía, viendo todo el peligro alrededor. Entonces la pregunta, hermanos, éramos descarriados, ahora ya no somos descarriados, somos ovejas que están en las manos, al cuidado del pastor y obispo, no de nuestro cuerpo, de nuestra alma. ¿Y qué dice el Señor Jesús? No teman de aquel que les puede hacer daño, teman a aquel que puede mandar sus almas al infierno. Y ese no es Satanás, ese es Dios. Pero nosotros que estamos ahora en las manos de aquel Dios, ¿a quién le vamos a temer? ¿Aquel que me trata mal? ¿Aquella institución humana que me trata de una manera injusta? ¿Aquel jefe que me trata de una manera deshonrosa? No. Por eso padezcan y sigan las pisadas del padecimiento de Cristo, porque Él padeció injustamente en la cruz. Fortaleció su ánimo y llegó a la cruz. Porque Él sabía que su alma estaba en las manos de su Padre. Padre, encomiendo mi alma en tus manos. Cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil, mi alma está en tus manos, Dios. Lo que le hagan a este cuerpo, nada distinto de lo que le van a hacer los gusanos cuando lleguemos a la tierra.
Pero mi alma va a estar segura en tus manos, porque tú eres el pastor y obispo de mi alma. Por lo tanto, hermanos, no tenemos por dónde tener una excusa para no enfrentar el padecimiento con gozo, con alegría. Mirándolo ahora de una manera distinta. No con un ¿por qué yo? Otra vez a mí. Sino gracias a Dios, porque sigue fortaleciendo mi fe para que se produzca paciencia y esa paciencia vea su obra culminada y que yo sea perfecto ante ti. Por lo tanto, hermanos, para ir concluyendo, Dios nos ha dejado ejemplo y guía clara para seguir. Por su ejemplo, además, nos salva de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, debemos de vivir de una manera distinta. Él está al cuidado y supervisión de nuestras almas. Y te quiero dejar con las siguientes preguntas, hermanos, para que tú medites y evalúes tu vida. ¿Cómo vas a vivir a la luz de esta verdad? De este pequeño resumen y de todo lo que hemos mencionado hoy día. ¿Vas a seguir tratando de ser más sabio que Dios, siguiendo tu propio consejo para tu vida? ¿Tratando de esquivar las situaciones que no son gratas para nosotros? ¿Vas a seguir decidiendo como si fueras el Dios de tu vida? ¿O vas a seguir las pisadas de Cristo? ¿Vas a seguir tratando de marcar tu propio paso sin hacer caso a la vara y el cayado del pastor? Que Dios nos ayude, hermanos, para que aunque haya sufrimiento, seamos capaces de seguir las pisadas de Cristo, mirando el sufrimiento como una hermosa herramienta en las manos de Dios para que en nosotros se forme el carácter de nuestro Salvador Jesús. Que Dios nos dé sabiduría para poder vivir de esta manera. Le invito a que incline su rostro y lloremos. Padre Santo, vamos ante tu presencia agradecidos por tu palabra. Una palabra que nos confronta, porque cuando hablamos de sufrimiento, no es algo que nos acomode. Lo evitamos, lo rehuimos, Padre bendito. Pero gracias porque hoy día entendemos que el sufrimiento es un camino, es una herramienta que tú has dejado para pulirnos. Así como el oro es probado por el fuego, cuanto más la fe, más valiosa que cualquier cosa de esta tierra. Dios amado, ayúdanos a comprender, a evaluar cada situación de nuestra vida de una manera justa, una manera divina, con ojos celestiales, gozándonos en esta obra que tú comenzaste y que vas a culminar hasta el día de nuestro Señor Jesús. Te damos gracias, Dios amado, rogándote siempre esa sabiduría para poner en práctica y ya no vivir ajenos a esta verdad, sino que ahora viviendo conforme a lo que hemos aprendido. Te damos gracias en esta mañana y glorificamos a través de tu Hijo Jesús. Amén.